La 94.7 FM no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por los conductores e invitados del siguiente programa. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Hola, soy Ana María Simón y te invito a escuchar de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana Latinoamérica en Vivo con el licenciado Juan Contreras por Al Son del 23, 94.7 FM. Carlos Ilich Ramírez una vez me mandó un papel y me decía: esos viajes suyos me causan escalofrío. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben quién es. Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad, fue un luchador revolucionario. Carlos, yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Nadie está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya, de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco
para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí, y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¿Qué tal, amigos? Les habla Viti Ruiz y los invito a que sintonicen al son del 23, la 94.7 FM. Y quiero agradecer a todo el público por apoyar mi música y también darle las gracias al licenciado Juan Contreras, que hace todo esto posible. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar trabajando bajo la dirección de Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación de producción y contenido el camarada Fran León y el licenciado José Manuel Sánchez Urbaneja, cariñosamente llamado El Negro Cheo, directamente desde Suecia a través de la radio hermana, la Radio Orinoco, www.radio-orinoco.com. En la coordinación técnica, el profesor Wilfredo Bermúdez. Nuestro personal de apoyo, que es un personal de lujo, Alirio Bielma, Luis Flore, Felo Marcano, Alfredo Caña y Rafael Martínez. Muchachos, tres rapos, Somos los hijos de la cerveza. Bueno, muchachos, ya nosotros nos respetan. En el control máster, como todos los días, como ya se ha hecho de costumbre, el chico sexy de la emisora, Moisés Rodríguez. Alfa, alfa. Nuestro número de cabina, el 0212-858-7009. Y también puedes comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto, WhatsApp o Telegram al 0412-724-9009. Para los que ya no están en casa y deseen escuchar este programa, pueden hacerlo a través de la www.alsondel23.pro o a través de la www.radio-orinoco.com saliendo desde Suecia. Nuestras redes sociales, alsondel.23, en Instagram, @alsondel.23, en TikTok y Telegram, alsondel.23, y nuestro canal de YouTube, alsondel.23 piso FM. Y ya tú sabes, toda Caracas se mueve al son del 23. Usuarias y usuarios, muy buenos días. Estamos en una nueva edición de su programa Latinoamérica en Vivo con Juan Contreras, productor nacional independiente, 34.757. Y como lo habíamos anunciado por nuestras redes, hoy vamos a estar conversando con el excelentísimo embajador de Irán en Venezuela, el señor Ali Chekeni. Creo que lo pronuncié bien, ¿no? O Chekeni.
Chegeni. Así que promete ser un buen programa, un excelente programa, y de inmediato vamos a darle la bienvenida al embajador. Muy buenos días, bienvenido. Bismillahirrahmanirrahim, muy buenos días y espero que Dios hoy va a dar un buen día, bendiciones a todo el pueblo venezolano, revolucionario y hermano, especialmente alrededor de su radio el 23 de enero, pueblo. Muchas gracias por invitarme. Mi colega, señor Ali, va a ayudar. Mi español todavía no está bueno, por eso vamos a usar mi colega para transmitir mi palabra de persa al español. Perfecto. Vamos a darle las gracias a Adrián Araque y a la Fundación Irán Venezuela, y lleva el nombre de Gustavo Rodríguez, un hermano de eso de la vida que nos dio las luchas y que puedo decir con toda alegría, con toda humildad, con todo orgullo, que formó parte de mi formación a lo largo de mi vida. Conocí a Gustavo por allá cuando tenía 12, 13 años en el siglo pasado, en el siglo XX. Así que desde esa época de muchacho, de adolescente, nos incorporamos a las actividades sociales, políticas, revolucionarias de aquel entonces hasta el día de hoy, y nos enorgullece, bueno, que sea a través de la Casa de la Amistad Irán Venezuela, que lleva por nombre en homenaje a Gustavo Rodríguez, a través de esta iniciativa la posibilidad de conversar con el excelentísimo embajador de Irán en Venezuela. Antes de comenzar a conversar, quisiera que escucharan un micro que lo hace un amigo. Son unas palabras de un periodista argentino que caen muy bien ahorita en la mañana, antes de comenzar la conversa. Suéltala, Moisés. Lo que está en juego es la especie, la supervivencia de la especie en un mundo que eligió muy mal aceptar condiciones satánicas a cambio de bienestar económico. Satanás entendió que el ser humano, como nos enseñó Perón, tiene una víscera muy sensible, la billetera. Corrompieron a todos. A vos que votás también, por eso votaste la mierda que votaste. Porque votás con el bolsillo y no con la cabeza, y terminás poniendo el culo. En síntesis, señores, disfruten cada día y piensen bien lo que hacen, porque esto que están viendo por televisión no es la guerra de los mundos de Oxwell. Es la guerra de verdad y puede terminar siendo nuclear. Dios se lleve de este mundo hacia el infierno a Netanyahu y a Trump. Que la ley divina se imponga en beneficio de la raza humana y de cada niño que todavía está con vida y puede morir en Medio Oriente. Que los genocidas sean asesinados por la especie humana en virtud de su propia supervivencia. Con 2 muertos nos ahorramos millones de muertos. El mundo debería pensar que sale más barato. Así es. Con 2 muertos nos ahorramos todos los muertos que hoy está llevando a cabo los enemigos de la humanidad, el imperio norteamericano y el Estado sionista de Israel. Y vamos a escuchar seguidamente también otras palabras del periodista argentino. Están muertos, igual que está muriendo Netanyahu. No anticipamos el festejo porque son días oscuros, para tirar confeti y poner música alegre por la muerte de un hijo de puta semejante. Pero lo vamos a hacer igual cuando nos confirmen su deceso. Por ahora sabemos que está sufriendo y con eso nos alcanza. ¿Quién podría recibir el avión con los restos de Netanyahu? ¿Alguien se atreve a que el avión baje? Pedían aeropuerto para ir a aterrizar. Nadie le dijo vení para acá.
Se les está muriendo como un perro. Videos de inteligencia artificial, simulaciones, dobles. La realidad es que el sufrido pueblo del Estado moderno de Israel hoy entiende una triste realidad. Los usaron seres satánicos para sus propios fines. Y esto empezó hace muchos años cuando mataron al presidente de Israel, al borde de firmar el acuerdo de los 2 estados con Palestina. Y lo asesinaron. ¿Y saben quién lo asesinó? La agrupación política de Netanyahu. Para que el fascismo nazi fuera gobierno en Israel. El acuerdo estaba listo. No se llegó a firmar. Satanás se impuso. Pero aquellos que tenemos convicciones religiosas firmes, sabemos que la victoria es de Dios, siempre. Y en este momento, el secreto del Mossad es público. Se saben los nombres de todos los pedófilos de todos los países. Se sabe de la organización criminal del Mossad. Se sabe de la extorsión de Netanyahu a Donald Trump. La verdad surgió de las fauces del infierno del Dante. Y la lista de aquellos que se enrolan con estos nazis, criminales y pedófilos deben ser tratados igual que ellos, en la misma dimensión y de la misma forma. Ha muerto el capitalismo y han muerto las élites. Hay un nuevo orden mundial, no es el de los Rothschild, ni el de los Rockefeller, ni el de los Netanyahu, hijos de Satanás. El nuevo orden mundial lo pusieron los BRICS. El mundo merece paz y la paz no se va a lograr mientras las articulaciones del poder de un Estado devastado como el Estado moderno de Israel, que ya no existe como tal, no hay gobierno, no están, no hay gobierno, no hay más gobierno, no hay gabinete, no hay nada. Son una banda de forajidos tratando de sobrevivir al holocausto que ellos mismos le crearon a su pueblo. El moderno Estado de Israel está sin luz, sin servicios, de los más básicos y elementales, viviendo 18 horas encerrados en los búnkers, los misiles iraníes perforando los búnkers. No existe más el Mossad, no existe más el gobierno, no existe más nada. Solo una banda de forajidos con 90 ojivas nucleares. Fuera de control. Bueno, con estos 2 audios arrancamos hoy este programa. Son 2 audios bien interesantes. Trump y Netanyahu son hijos del diablo, ¿no? Y bueno, le declaran la guerra al mundo. Debemos comenzar diciendo en el programa, yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando a lo largo y ancho de todo el territorio venezolano y fuera de nuestra frontera, saben que Irán es un país persa, no es árabe, está ubicado en Asia Occidental, lo que se conoce como el Oriente Medio. Tiene una población aproximada, creo que ya no 93, sino 95, 96 millones de habitantes. Teherán, que es su capital, tiene entre 9 y 14 millones de habitantes en lo que es la parte urbana. Es de religión chiita, entre el 90 y el 95% de la población, que es mayoritaria, es chiita, y su idioma es el persa. Además es un país multiétnico, porque comparte con los árabes, porque el Medio Oriente es multicontinental. Entran África, Asia, Europa, se conectan entre sí y es una región bien apetitosa por lo que ello representa. Pero ya vamos a hablar de eso. No vamos a comenzar hablando de Irán, que tiene una cultura milenaria de más de 7.000 años antes de Cristo. Vamos a acercarnos un poco a la historia contemporánea. En 1951 se produce la nacionalización del petróleo por Mohammad Mossadegh, algo así, Mossadegh,
es quien lleva ese proceso de nacionalización para recoger, digamos, la soberanía de los recursos naturales de Irán. Pero inmediatamente también se procede a expropiar algunos activos de la compañía anglo-iraní Oil Company, que era británica, lo que produce esta acción, produce que se dé un golpe de Estado en 1953, ¿no? Y tiene tres elementos fundamentales. Uno, revertir el proceso de la nacionalización. Dos, llevar y consolidar en el poder al Chad. Y tres, velar por los intereses de Occidente. En ese momento, los intereses de Occidente en el marco de la Guerra Fría. ¿Y por qué comienzo por acá? Porque es como la misma historia hacia América Latina con el tema de la Guerra Fría. En 1900, bueno, este golpe, hay que decirlo, fue impulsado por la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, y por el MI6 inglés, porque esta compañía era británica, y los británicos fueron los que estuvieron, digamos, metidos en Irán manejando el tema petrolero. 26 años dura el régimen del Chad y en 1979 se produce la revolución islámica en Irán. Una revolución que ya lleva 47 años, y creo que es uno de los elementos fundamentales a entrar en la conversación para poder expresarle a los usuarios y a las usuarias qué es lo que hoy sucede con Irán y sucede en el Medio Oriente. Y es que el tema principal es el petróleo. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پاسخ به سوال شما دوست دارم سلام مردم ایران را که در حال مبارزه و جنگ هستند و شبان روز در خیابانها هستند به حمایت از سربازان و مدافعان کشور، به مردم انقلابی دوست داشتنی و بسیار بسیار ارزشمند و صاحب کرامت ونزوئلا اعلام کنم. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Bueno, antes de empezar mis palabras, quisiera transmitir mis saludos y los saludos del gran y heroico pueblo de Irán, que en este momento están en lucha y en batalla apoyando a sus soldados. Todos los días están en la calle desplegados para apoyar a los soldados que están en el pleno combate contra nuestros enemigos, al gran y heroico pueblo de Venezuela, que es un pueblo amigo y hermano. بله، شما به درستی اشاره کردید به تاریخ چند دهه اخیر ایران و به درستی هم دست روی نقطه‌ای گذاشتید که مشترک است میان ایران و ونزوئلا. Usted correctamente ha mencionado la historia de las últimas décadas en Irán y ha mencionado el punto central entre Irán y Venezuela. ببینید 60% نفت جهان، ذخایر نفتی جهان در ونزوئلا، ایران و عربستان سعودی است. Un 60% de las reservas del petróleo en el mundo lo tienen tres países: Irán, Venezuela y Arabia Saudita. هدف امپریالیسم نه آزادی دادن، نه دموکراسی، نه حقوق بشره. اینها از همش جوک‌هایی است که خودشون درست کردن. هدف آنها بلعیدن ثروت کشورهای دیگر و مهمترین کشورهای ثروتمند در قضیه نفت و معادن ونزوئلا، ایران و عربستان سعودی است. الان
El objetivo y la intención del imperialismo no es la libertad, ni democracia, ni derechos humanos. Esos son excusas y pretextos que ellos lo han denominado bajo estos nombres. El objetivo principal del imperialismo es tragar lo que es la riqueza de otros países. Y en el caso de petróleo y minerales, podemos mencionar el caso de Irán, Venezuela y Arabia Saudita. ببینید ملی کردن صنعت نفت هم در کشور ونزوئلا تاریخش تقریبا همزمان با تاریخ ملی کردن صنعت نفت در ایران بود، در همون حدودا با یه چند سال اختلاف. La nacionalización de la industria petrolera, yo creo que coincide la nacionalización del petróleo en Irán como la nacionalización aquí en Venezuela. Coincide la fecha con unos años, sí, con diferencia. Sí. با 75 سال رابطه دیپلماتیک میان دولت ونزوئلا و دولت ایران اتفاقا با موضوع نفت شروع شده که اوپک تشکیل شد. Las relaciones diplomáticas y políticas entre Irán y Venezuela se remontan a 75 años. Y el motivo del inicio de estas relaciones fue el petróleo, con la fundación de la OPEP. به هر حال شما اگر چند روز پیش دقت کنید در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا با کمال بیشرمی و بدون هیچ ملاحظه‌ای رسما اعلام کرده که من میخوام اختیار کنترل نفت ایران را به دست بگیرم. این رو نه یک بار بلکه چند بار تکرار کرد. Si ustedes hayan visto las noticias hace algunos días, un par de días, el presidente de los Estados Unidos vergonzosamente y públicamente ha dicho que desea controlar y dominar el petróleo iraní. خب الان ببینید اونها در ونزوئلا چه کار کردن. عربستان سعودی هم که با اونهاست به لحاظ نفتی از قبل اختیاراتش در اختیار اونهاست. فقط مونده ایران که از این طریق انرژی جهان را کنترل کنند و با رقبایی مانند چین و روسیه و اعضای بریکس که دارن سر برمیارن و در آینده رقبهای جدی خواهند بود اینجا کنترل کنند. Ya ustedes han visto que están haciendo con el caso venezolano, el control del crudo de Arabia Saudita ya lo tenían. Entonces faltaba solo Irán para poder entonces controlar la energía en el mundo. De esta forma poder controlar a China, a Rusia y los miembros de BRICS, que en el futuro seguramente se convertirán en unos rivales severos y fuertes de Estados Unidos. ببینید قبل از انقلاب اسلامی حکومت شاه حکومت دیکتاتوری بود. ژاندارم آمریکا در منطقه بود. به نوعی به تعبیر خود آمریکایی‌ها ایالت 51مین آمریکا حساب میشد. جزیره ثبات آمریکا بود. 6 میلیون بشکه نفت رسمی صادر میکرد، اما غیر رسمی تا حدود 11 میلیون بشکه بود. پول این نفت هیچ وقت به ایران برنگشت. یه مقدار کمی، اونم برای اینکه فقط به اصطلاح بهانه‌ای نداده شده باشه. اون نفت و اون ژاندارمی با انقلاب اسلامی از بین رفته. شما ببینید چی از دست دادن. بفرمایید. Antes de la revolución islámica de Irán, el rey y el Shah era un dictador. Era el gendarme de Estados Unidos en la región. Ellos consideraban a Irán como el estado número 51 y era la isla de estabilidad para ellos. Irán en este tiempo exportaba 6 millones de barriles de crudo oficialmente y no oficial 11 millones de barriles. Y el dinero de ese petróleo regresaba, pero muy poquito de esta cantidad que estábamos exportando a Estados Unidos. Entonces, el crudo y ser el gendarme de Estados Unidos en la región era, se acabó con la revolución islámica de Irán.
خب به تعبیر خود ترامپ ایران در آن زمان گاو شیرده اینها بود، همان گونه که به بعضی از کشورها همچنان میگه گاو شیرده من. الان این قطع شده، 47 سال قطع شده، تمام توطئه ها، 8 سال جنگ تحمیلی، هر بلایی که بگید از تحریم های شکننده و خرد کننده و هر فشاری رو بگی به ملت ایران آورده اند، چرا که اونها این نفت رو از دست دادند و این جزیره ثبات رو و این ایالت 51 به نظر خودشون. Según la interpretación de Donald Trump, Irán, que en aquel tiempo era una vaca lechera que le daba bastante leche, y están utilizando este término para algunos países en nuestra región, siguen utilizándolo, ya desde hace 47 años han perdido esos privilegios en Irán. Durante los 47 años de la revolución, ellos han utilizado cualquier tipo de conspiración, 8 años de guerra, amenazas, sanciones criminales, presiones. ¿Por qué? Porque han perdido ese privilegio que tenían antes de la revolución en Irán, el petróleo. کشور ما از شروع انقلاب اسلامی و پیروزیش هر سال به طور متوسط یک انتخابات ما داشتیم. Después de la victoria de la revolución islámica de Irán, podemos decir que cada año nosotros hemos celebrado una elección. تمام مقامات در کشور ما، اعم از رهبر، رئیس جمهور، وزرا تا نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان رهبری، حتی شهر و روستا و شوراها، ولو در یه روستایی 3 نفر 3 خانوار باشن، همه اینها از طریق انتخابات مستقیم و غیر مستقیم برگزار میشه و انتخاب میشن. Todas las autoridades, incluyendo el líder supremo, el presidente, los ministros, los diputados de la Asamblea, los diputados del Consejo de Sabios, los consejeros municipales, incluso si un pueblo tiene 3 familias, hay 3 familias, también ahí entonces hay elecciones para elegir a sus concejales. Así que siempre son elegidos a través de votos las autoridades. خب این کشور شما میتونید بهش بگید که این کشور دموکراسی نداره؟ Usted puede decir a un país que con tantas elecciones que está celebrando que en este país no hay democracia. در حالی که کشورهایی هستند در همون منطقه ما که اینا در طول هر 30 سال 40 سال هم که انتخابات ندارن، ولی اونها اصلا مشکلی ندارن، هیچ تحریمی برایشون متوجه نیست، هیچ توطئه علیهشون نیست، خیلی هم آدم‌های خوبی هستند از نظر البته ترامپ. پس معلوم میشه اینجا داستان دموکراسی، حقوق بشر، عدالت خواهی، سیستم قضایی نیست. داستان نفت و معادن است. Mientras en nuestra región hay países que ni siquiera cada 30 años celebran elecciones, pero para ellos no hay ningún problema, no hay sanciones, no hay complots, no hay conspiraciones. Desde el punto de vista, ahí no hay ningún problema de Donald Trump. Entonces, el cuento, así que no es la libertad, no es la justicia, no es los derechos humanos, ni nada de este estilo, sino que el cuento y el tema principal y central es el petróleo y las minas. یه مثال دیگه، ما در ایران همیشه هر ساله از طرف سازمان ملل به عنوان برترین کشور در مبارزه با قاچاق مواد مخدر انتخاب میشیم و بیش از 6000 پلیس ما در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند. Otro ejemplo, en Irán casi anualmente siempre por parte de la Organización de las Naciones Unidas apremian a Irán por su lucha contra la droga, contra el narcotráfico. Hemos dado de baja más de 6000 policías en la lucha contra la droga. خب ونزوئلا چی؟ ونزوئلا هم در منطقه آمریکای لاتین معروف بوده به مبارزه با قاچاق مواد مخدر.
Y Venezuela también en la región tiene la fama por ser uno de los luchadores contra el narcotráfico en la región. ولی همین حکومت تروریستی آمریکا ما رو متهم میکنه به تروریسم، به مواد مخدر، تهمت به رئیس جمهور قانونی ونزوئلا میزنه، میگه این دستش تو مواد مخدره. اینها ارزش‌های انسانی براشون معنی نداره. پروپاگاندا و آنچه را که خودشون میپسندند رو به دنیا میخوان تحویل بدن، همش هم برمیگرده به یک موضوع، منافع اقتصادی، که اونم به نفت برمیگرده. El gobierno terrorista de los Estados Unidos, por ejemplo, acusa al presidente legítimo de Venezuela y a nosotros de ser a narcotráficos. Dicen que somos narcotraficantes. Para ellos no tienen ningún significado los valores y los principios humanos. Lo que ellos buscan y pretenden son los intereses de ellos, intereses económicos, que otra vez el caso de petróleo. بنابراین با شما به نتیجه میرسیم که آنچه که در منطقه خاورمیانه میگذرد و آنچه که در این جنگ غیر عادلانه و کودک کشانه و تروریستی که توسط دو تا هویتی که هر دو بمب اتم دارند به کشور ما حمله شده، همش مال اینه که میخوان کنترل نفت ما رو داشته باشن، میخوان کشور ما رو از استقلال بندازن، میخوان به نظر خودشون تو کشور ما بیان حکومت کنن، ولی خیلی خیال باطلی دارن و این آرزو رو به گور خواهند برد. Así que como para concluir, ¿no?, la primera parte, lo que hoy estamos observando en Medio Oriente y lo que vemos una guerra desproporcional, injusta, de parte de dos identidades terroristas que poseen bombas atómicas, ellos pretenden controlar nuestro país, ellos quieren desestimarnos, ellos quieren desprestigiar nuestra independencia y nuestra dignidad, pero seguramente esto, y ellos pretenden controlar nuestro país, lo que seguramente lo llevarán a la tumba y nunca van a lograrlo. Comenzamos por ahí para que los usuarios y las usuarias, y sobre todo acá en Venezuela, se entienda cuál es el problema, el asunto. Y cuando él decía, hay países que 30 años que no votan, pero es que ahí no hay petróleo, entonces no les interesa. Un segundo elemento, y dile que él se adelantó a ese tema, tiene que ver precisamente el tema del petróleo, pero con las cantidades, ¿no? Si observamos, él bien lo decía, en 1951 se produce la nacionalización en Irán. En Venezuela se produce en 1975. Es decir, vamos de la mano. En ese segundo elemento que quería resaltar, Venezuela es el país con las mayores reservas energéticas del mundo, lo que la hace apetitiva, ¿no? Y Irán es el tercero o el cuarto, sube, está ahí entre el tercero y el cuarto país con las mayores reservas energéticas en el mundo. Pero además es el segundo productor de gas en el mundo. Y eso hace que hoy, en el marco de la crisis que tiene el imperio, pues inventa esas narrativas. Es decir, en Venezuela ellos no estarían hablando con un gobierno legítimamente elegido, como es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue reelegido el 28 de julio del 2024 por la mayoría del pueblo venezolano, ¿no? Y tiene una narrativa casi parecida, el narcoestado terrorista de Irán, el que no permite democracia, el que no permite que las mujeres puedan pintarse, puedan andar en la calle, etcétera, ¿no? De acuerdo, y tú ves las grandes mentiras, pero que esa narrativa hoy
se cae cuando tú observas que vienen a Venezuela el 3 de enero, en el marco de lo que ellos llaman una cruzada contra la droga. Ellos liberan, Trump, el hijo del diablo, le da un indulto a Juan Orlando Hernández, que había sido expresidente de Honduras y que fue condenado por la misma justicia estadounidense a 45 años y que su hermano está con cadena perpetua allá en los Estados Unidos, y le da un indulto. Trump, ahí se quitan la máscara, pero cuando viene a Venezuela se terminan de quitar la máscara porque ellos no presentaron, digamos, un informe. Bueno, de las mentiras que ellos dicen, bueno, cuántos alijos, cuántas vías de la droga eliminaron, no, sino que de inmediato pasan a decir que ellos tienen un plan que está establecido en 3 fases. La primera fase tiene que ver con la estabilidad y ellos llaman ahí el caos. Cuando el hijo del diablo, Trump, se está montando en el avión, dice que no pase como lo que pasó en Irak. Es decir, se metieron a Irak bajo el argumento de las armas de destrucción masiva, algo que nunca ocurrió. No le demostraron al mundo, destruyeron ese país, pero ellos tuvieron que salir también en carrera porque el pueblo de Irak se defendió y sacó a esos soldados. O sea, era imposible estar allí. Eso, trasladándolo acá, cuando hablamos de la estabilidad, el caos le sirve al imperio y nos sirve a nosotros en este momento, porque hay que recomponer ese tejido social. Y yo me atrevería a decir que sufrimos una derrota militar desde el punto de vista táctico, no estratégico. Estratégico hubiese sido si perdemos el gobierno, conservamos el gobierno. Así que ha sido una derrota táctica, y lo que hoy sucede en Venezuela pues es consecuencia de ese acto de guerra. Es un acto de guerra, no lo pueden disfrazar. Ahora, la segunda fase de ese plan tiene que ver, lo plantean ellos, que desde ahora en adelante en Venezuela la comercialización petrolera será solo con los empresarios petroleros norteamericanos y con Occidente, y que cero petróleo a Cuba, nada de comercialización con Irán, Rusia y China. Y tiene que ver eso con el colorario Trump, que lo había anunciado en diciembre, a mediados de diciembre. Ellos dicen que enarbolan que con ese mismo pretexto la doctrina Monroe, en el hemisferio no se va a permitir que Irán, China y Rusia sigan comercializando con los países latinoamericanos que ellos consideran su patio trasero. Y la tercera fase de este plan tiene que ver con la transición que ellos llaman. Ellos decían que ellos no buscaban y hacen énfasis el cambio de régimen, y hablan como si fuese algo grotesco cuando es una revolución, así como sucedió en Irán. Aquí hay una revolución que lleva 27 años acechada desde el mismo primer momento que el comandante Hugo Chávez toma el poder. Entonces, son similares los señalamientos, y lo que hay que decir que lo que está en juego es eso. El imperio norteamericano tratando de construir un nuevo orden mundial, pero un nuevo orden mundial bajo la dominación de ellos. Se trata de apoderar de el petróleo venezolano, que es el principal país que tiene las mayores reservas. Y si nos trasladamos a Asia Occidental, en el Medio Oriente tiene como el 40-50% del petróleo que se maneja en el mundo. E Irán es el país el tercer país con las mayores reservas de petróleo y gas. Entonces, ¿por qué vienen? Vienen por el petróleo. Vienen
acabar con quienes no se subordinan al orden del imperio norteamericano. Eso es importante decirlo y que la gente lo reconozca, porque ellos en su narrativa hablan de democracia, como usted bien lo decía, embajador, de derechos humanos, pero ¿de cuáles derechos humanos están hablando de ellos cuando pisotean el derecho internacional, la autodeterminación de las naciones y la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Ellos apoyan el genocidio que hoy se lleva a cabo contra Palestina. Es decir, han ido arrinconando a sus países vecinos y le han ido quitando el espacio territorial para convertir lo que ellos llaman el Gran Israel. En marco de la violación de los derechos humanos, en el marco de una limpieza étnica apoyada por el imperio norteamericano, dirigida por el Estado sionista de Israel y por el capital mundial, ¿no? Eso de alguna manera es lo que hemos conocido como el Estado profundo. El Estado profundo dirigido por la gran corporación militar financiera, sí, desde abajo, que dirige golpes de Estado, ataques militares como el que hoy están dirigiendo contra Irán, que hoy se sientan en la mesa y hablan de paz, pero que al día siguiente te están bombardeando. Sí. بسیار متشکرم. خیلی تحلیل خیلی خوبی داشتید. بعد از موضوع نفت، موضوع مشترک ایران، ونزوئلا و همه کشورهای انقلابی از نظر امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم جهانی مشکلشون مشکل آزادی خواهی، عدالت طلبی، حمایت از ملت‌های مظلوم در همه دنیا، به خصوص مردم قهرمان مظلوم و بسیار ارزشمند فلسطین است. Bueno, gracias por su nutrida análisis, ¿no? Excelente. Después del caso de petróleo, el tema común y mutuo entre Irán, Venezuela y todos los países revolucionarios, desde el punto de vista de Estados Unidos y los sionistas, es que todos esos países revolucionarios y soberanos buscan su libertad, buscan la justicia y apoyan a los pueblos oprimidos del mundo, en especial el pueblo heroico y oprimido de Palestina. این ایران همون ایران قبل از انقلاب به لحاظ ظاهر. چرا با ایران این همه دشمنی میکنند؟ به خاطر اینکه منافعشون از دست دادن، گاو شیردهشون از دست دادن. از این طرفم پادگان نظامی تروریستی آنها در منطقه خاورمیانه به نام اسرائیل از طرف ایران و ملت‌های آزادیخواه به خطر افتاده. یک هویت نژاد پرست، کودک کش، نسل کش و 100% تروریست که اساسش با ترور بنا گذاشته شده. ما چون مخالف اون هستیم، پس ما مجرمیم. هر تهمتی رو هم با امپریالیسم رسانه‌ای که دارند به ما میزنن. Bueno, aparentemente Irán no se ha cambiado, ¿no? Es Irán de antes de la revolución. Pero ¿qué ha pasado después de la revolución? Ellos han perdido sus intereses en Irán. Era una vaca lechera y aparte de eso, su base, su cuartel terrorista que es Israel, según ellos está en riesgo por la revolución islámica iraní. Entonces ellos buscan cualquier pretexto para combatir contra Irán y luchar contra Irán. La identidad sionista es una identidad infanticida, genocida y 100% terrorista. Entonces ellos y también racista. Como nosotros estamos en contra de todo esto, de una identidad terrorista, infanticida y racista, por eso nosotros somos los criminales, ¿no? Entonces nos convierten, y por eso buscan cualquier tipo de complot y conspiración contra nosotros.
همون جرمی است که بولیوار داشته، همون جرمی بوده که چاوز داشته، همون جرمی بوده که رهبران انقلاب اسلامی امام خمینی و امام خامنه‌ای شهید داشته. اینا جرم از نظر اونها براشون هر کس که مخالف صهیونیست و منافع آنها باشه که دوتاش هم یکیست، اونها متهمش میکنن، بهش حمله میکنن، تجاوز نظامی میکنن و در روز اول حمله برای شروع دخترکان کودک دانش آموز بیگناه معصوم رو در مدرسه در حال تحصیل به عمد مورد هدف قرار میدن، چون در تعالیم صهیونیستی داریم که برای اینکه پیروز بشوید دخترکان دشمنتون رو بکشید و قربانی کنید و به بت بعل تقدیم کنید. Bueno, este es el mismo delito que tenía Simón Bolívar, el mismo delito de Chávez, delito de los líderes revolucionarios de Irán, de Maduro, presidente Maduro, y también de Imam Khamenei, de Imam Khomeini. Así que cualquier persona que esté en contra del sionismo y esté en contra de sus intereses, ya él es quien ha cometido un delito. Eso es un delito. Razón por la cual ellos hacen cualquier tipo de conspiraciones, hasta incluso en ese momento estamos bajo una violación militar, una agresión militar de parte de ellos. En el primer minuto, segundo de la guerra, cuando empezaron ahorita, ellos atacan a una escuela de niñas donde asesinaron a 172 niñas en este ataque cuando ellos estaban estudiando en su colegio, y eso fue intencional porque según las enseñanzas sionistas, para que tu guerra sea sagrada y que tú salgas victoriosa, tienes que asesinar a las niñas de un pueblo. Y así entonces entregarlo al ídolo de Baal. Eso es un pensamiento, es una ideología para matar intencionalmente. Para justificar. Sí, para justificar y para ganar, vencer. Vamos a hacer una breve pausa hablando de Palestina, que digamos Palestina es la causa de la humanidad hoy. Vamos a escuchar un tema que nos tiene el chico sexy y ya retornamos. Suéltala. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Tan fuertes como el metal, tan fuertes como el metal. Son nuestras almas, son nuestras almas. Luchamos hasta el final, luchamos hasta el final.
todos. Y el mundo entero será nuestro testigo. Y el mundo entero será nuestro testigo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, Palestina libre. Libre Palestina, Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina. Libre Palestina, oh Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, libre Palestina, libre Palestina, libre Palestina. ¿Las tenemos? Falta mucho. Bueno, escuchamos un tema, Palestina libre, libre Palestina, un hermoso tema para la solidaridad con la causa de la humanidad en que se ha convertido el pueblo de Palestina. Íbamos a escuchar un tema todavía, creo que bueno, lo colocamos luego. Vamos a escuchar un tema también de Irán, para también para que los escuchen pues todos los usuarios y usuarias. Bueno, vamos a continuar esta conversa que está bien interesante, y en este momento quisiera hablar. En el 2014 o desde el 2014 el Imperio norteamericano ha hablado de una doctrina de guerra que le puso, multidominio y mosaico, que es la que ponen en práctica entre febrero y marzo del 2025, cuando atacan a Irán, y que llevaron a cabo en Venezuela. Esta doctrina militar tiene tres elementos fundamentales: la tecnología, la información y la coordinación. Cuando hablamos del primer elemento de la tecnología, tiene que ver con su desarrollo tecnológico, y ponen en práctica la robótica, ponen en práctica los drones, ponen en práctica toda esta tecnología para dominar. En segundo término, tiene que ver con la información, la guerra cognitiva, ¿no? La guerra cognitiva es sembrar el miedo, es ablandar a los pueblos, ¿no? El miedo por ir a la guerra, y todos esos preparativos que ellos hacen a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de su postura diplomática, ¿no? Hablando de derechos humanos, pero detrás va el tema del dominio y la coordinación, que son operaciones por grupo de fuerzas especiales, y que hoy las combinan. La fuerza Delta, una fuerza especial del FBI, de la CIA, en combinación para operar en territorio, digamos, a donde ellos decidan que va el ataque. Ya el Imperio norteamericano, podemos decir, las guerras cambiaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial los aviones pasaban, bombardeaban o ametrallaban para ablandar, y luego entra la infantería. Hoy uno pudiese decir, bueno, la guerra cambió, ¿y cuál es la infantería? La infantería hoy son los drones. Los drones entran, reconocen, fijan el objetivo,
y luego vienen y bombardean en enjambre, en forma de enjambre, cantidades de drones. Eso lo hicieron acá en Venezuela y lo hicieron o lo están haciendo en Irak. Es decir, ya ellos hoy se cuidan de empantanarse, digamos, en la pelea cuerpo a cuerpo, en entrar a un sitio que sabe que va a haber resistencia y que ellos tratan de mantener la superioridad a través del aire, ¿no? Entonces, eso cambia totalmente el esquema a través de, antes le decíamos mercenarios, hoy ellos han acomodado un poquito la palabra para decirlo más decente, son contratistas, pero son los mismos mercenarios que pasaron por muchas de esas fuerzas y que hoy de una manera, hay que decirlo abiertamente, mercenario y hostil, trabajan para contratistas. Hoy la guerra es de esa naturaleza. Irán es un país extenso, mucha frontera, mucha selva, muchos sitios que no son de fácil acceso, y eso conspira contra el digamos, lo que quiere hoy los Estados Unidos. Hace poco dijeron que ya estaban ganando la guerra, que habían hecho una concesión de paz para que bajaran los precios petroleros, pero no les sirvió de nada. Y Irán tiene, desde el punto de vista geográfico, es estratégico en esa zona donde está en el Asia Occidental, así como lo es Venezuela. Si nos ponemos a ver, tenemos muchas semejanzas, ¿no? El tema de la nacionalización, la pelea, la revolución islámica, la revolución bolivariana, y es lo que a ellos no les agrada. En esa zona está el estrecho de Hormuz, ¿no? Que conecta al Golfo Pérsico con Asia Central y con el resto, y allí, digamos, ese paso estratégico desde el punto de vista marítimo, que es como un embudo de una botella muy angosto, entre 33, 39 kilómetros, hoy por ahí pasa diariamente 20 millones de barriles de petróleo, pasa el gas, y hoy desde allí se crea estratégicamente la posibilidad de frenar la guerra a través de evitar el paso del petróleo, que va a 3 continentes, a Asia, a África y a Europa. ببینید یکی از اشتباهات محاسباتی بسیار بسیار بزرگ امپریالیسم آمریکا، مخصوصا دولت تروریست ترامپ، اینه که کشورها رو نمیشناسه. همه چیز رو با متر و شاغول و شاخصهای خودشون میسنجن. ملت ایران ملتی است که صدها سال است به هیچ ملتی طبق فلسفه دینی و اعتقادی و تمدنی خودش هیچ وقت حمله نکرده. ما یک ملت دیفنسیو و دفاعی هستیم، اما همیشه متجاوزین را هم شکست دادیم هم پشیمانشون کردیم. این یک اصله. فرمایید. Una de las grandes ecuaciones erróneas del gobierno de los Estados Unidos, en especial el gobierno terrorista de Donald Trump, es que no conocen muy bien los pueblos, no los conocen bien. Ellos siempre quieren medir todo con el metro que tienen ellos en la mano, con los indicadores que ellos los conocen. El gran pueblo de Irán, el noble pueblo iraní, durante cientos de años, según su filosofía, según sus principios civilizatorios, nunca ha agredido y ha atacado a otro país. Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo defensivo. Nunca ha atacado, pero ha sido un gran defensor de su territorio, de su integridad territorial en el momento de que ha sido agredido, y siempre han arrepentido y han derrotado a los enemigos y a los agresores. ببینید مثال برای شما بزنم. اونا به بزرگی ناوشون و به زیادی ارتششون و به سلاح اتمیشون و به این چیزا مینازن. گول همین حرفا رو خوردن. در حالی که
هواپیمای آواکسی که اگه الان بخوان بسازن به اعتقاد بعضی از کارشناسان تا 700 میلیون دلار و بلکه بیشتر هزینه میبره، با یک درون 20,000 دلاری ما از بین رفت. Un ejemplo, ¿no? Ellos siempre fanfarronean con sus portaaviones, con sus, bueno, su poderío militar, por sus armas nucleares. Según los expertos del área, un aeronave AWACS, ahora la fabricación de una aeronave cuesta como alrededor de 700 millones de dólares. Y nosotros con un dron de 20,000 dólares lo destruimos. این اونها خبر ندارن که مردم ایران مردمی دانشمند، اهل علم، اهل فکر و اهل محاسبات دقیق هستند. تکنولوژی همیشه خودش به تنهایی مؤثر نیست، بلکه این قدرت تفکر و اراده انسان هاست. کاری میکنه که مردم یمن که به لحاظ اقتصادی آنقدر تحت فشار بودن که انواع بمباران ها رو تحمل کردن، یه دفعه کل دریای سرخ رو میبندن، کل اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر در میارن و آخرش هم همین آقای رئیس جمهور که میگه ما قوی ترین ارتش دنیا رو داریم، دستاشو بالا میبره میگه بیا با هم آتش بس داشته باشیم. این نشون میده که جنگ همش تکنولوژی نیست. تکنولوژی آدم ها رو هم باید نرم افزار رو هم در نظر گرفت. ما الان با وجود اینکه هیچ کس تقریبا لحاظ ظاهر کمک ما نمیکنه، شما ببینید F-35 رو برای اولین بار در طول تاریخش ما زدیمش. F-18 رو یک سرباز ما با یک سلاح ساخت ایران که دوش پرتابم هست F-18 شونو زد. بیش از 145 درون آخرین مدل بسیار گران قیمتش رو همین سربازای ما دارن میزنن. این نشون میده که همش تکنولوژی نیست. ناو جرال فورد که این همه اومدن ونزوئلا رو باش میترسوندن کجاست؟ فرار کرد. خود سربازانش به خاطری که نیان این میگرفتن توالت و فاضلاب و بند آوردن، آتش سوزی اونجا راه افتاد. ناو آبراهام لینکلن کجاست؟ فراری، جرئت نمیکنه نزدیک ما بیاد. به محضی که در تیر رس قرار بیاره ما میزنیمش. چرا؟ پس قدرت همش این نیست. قدرت اراده ملت ها مهمه. بفرمایید. Ellos no saben y no conocen muy bien al pueblo iraní, un pueblo que es sabio, inteligente y con mucha calculación, que calcula y precisión las cosas y calculaciones precisas. La tecnología en sí sola no puede ser tan efectivo y tan eficiente. Y por encima de esto es el poder de pensamiento y de la voluntad de los pueblos. Tenemos el caso del pueblo yemení, los hutíes, que un pueblo bajo presión, bajo amenazas, económicamente no están bien, pero ellos por la voluntad y la firme voluntad que tienen, perturbaron el Mar Rojo y la economía mundial. Ellos afectaron, impactaron la economía mundial. Y al final Donald Trump, que siempre fanfarronea con su poderío militar, les pidió, levantó las manos y les pidió un alto al fuego a los hutíes. Eso demuestra que solamente la tecnología no puede ser tan decisivo y requiere de la voluntad y la firme voluntad de los pueblos también. Así que como ustedes saben, aparentemente ningún país nos está apoyando, ¿no? Pero nosotros con la tecnología propia iraní, últimamente hemos logrado, ¿no?, derribar, un F-16, un F-18 y también F-35, que en la historia contemporánea nadie ha logrado no derribar un avión F-35. Y también recientemente durante esa guerra hemos derribado 145 drones de última tecnología de Israel y de Estados Unidos.
ellos hablan de mucha tecnología, de muchos progresos tecnológicos. ¿Dónde está el portaaviones Gerald Ford? Que con esto amenazaban a Venezuela, amenazaban a toda América Latina. Salió corriendo, se huyó. Los soldados, antes de llegar y que empezara la guerra, ellos tapaban las posetas, ¿no? Para generar un problema ahí, ¿no? Una falla dentro del portaaviones para no ir a la guerra y regresar a su país. ¿Y dónde está el portaaviones Abraham Lincoln? Igualito. Se huyó de los misiles iraníes y no se acerca a la región. Eso es el resultado de la fortaleza de los pueblos. وقتی اون سرباز ما با سلاح دوش پرواز F-18 رو میزنه، این مال شجاعتی است، مال اون قلبشه، مال اون نترسیشه. و ضمناً خدا هم گفته که نترسید، وقتی در راه عدالت هستید، وقتی شما شلیک میکنید، من خودم اون تیر رو میبرم به مقصد میرسونم. Por ejemplo, el soldado iraní, con la valentía que tiene, carga un armamento que con esto puede derribar un F-18. Eso quiere decir muchas cosas, que este soldado está firme para entonces combatir contra su enemigo, porque Dios dice que si tú no tienes miedo y quieres defender de tus principios, yo mismo me encargo de llevar el disparo que tú has lanzado para que llegue y entonces al objetivo y alcance el objetivo. ببینید ما قدرت ما ملت ما هست. ما به لحاظ سلاح نظامی nuestro pueblo. قدرت ما در مردم ما که به جای اینکه بترسن از بمبارون و صدا و این حرفا، به جای که بخزن در پناهگاه ها، هر شب میان تو خیابون و پشتوانی ملت هستن و پشتوانی سربازان هستن. این قدرت ماست. El poder, nuestro poder es nuestro pueblo. En vez de que tengan miedo a los bombardeos y se escondan en los búnkers, en los refugios, todas las noches, todos los días salen a la calle defendiendo a sus ideales. ببینید ما در فلسفه دینی و ملیمون هیچ وقت شکست نمیخوریم. Nosotros, según nuestra filosofía religiosa y nacional, nunca en una guerra perdemos. Nunca. چرا که اگر کشته بشویم شهید شدیم و به آرزومون رسیدیم و به بهشت میریم، و اگر بکشیم دشمن رو هم در راه باز هم پیروز شدیم. هر دو حالت پیروزیم. Porque si alcanzamos ser martirio, entonces, según nuestra creencia, vamos al paraíso. Así que es una gran victoria. Si igual logramos matar a nuestros enemigos y derrotarlos, también para nosotros es victoria. Así que de las dos formas nosotros somos victoriosos. من میخوام بگم قدرت ملت ها در این چیز هست. یعنی قدرت ملت هاست که سرنوشت دنیا رو عوض میکنه. همش سلاح نیست. من همینجا یاد میکنم از گوستاو رودریگز که اومده در یک جای مثل محله 23 انرو این رادیو رو گذاشته، چون به اعتقاد داشت به قدرت ملت ها. چاوز به قدرت ملت ها اعتقاد داشت. چاوز هر وزارتخونه رو اسم گذاشته بود وزارتخانه قدرت مردمی، مثلا وزارت خارجه، پودر پوپولار. Así que el poder y la fortaleza está en mano de los pueblos. Solamente no son los armamentos, porque el destino del mundo está en la mano de los pueblos. Por ejemplo, aquí voy a rendirle honor y homenaje al hermano Gustavo Rodríguez, que en una zona popular como el 23 de enero ha venido y aquí montado esa radio, porque él sabía y conocía de este poder que tiene el poder popular. Por ejemplo, el presidente Chávez también conocía este poder que tenía el poder popular, razón por la cual ha denominado todos los ministerios como el Ministerio del Poder Popular para tal. من فکر میکنم که با مقاومتی که مردم ایران با فداکاری که دارن، نه تنها دشمن الان شکست خورده،
بلکه به جای رسیده که التماس داره میکنه این طرف اون طرف، میخواد با قلدری و آبرومندانه کنار بکشه. اما ما تا عدالت اجرا نشه و تا دشمن را پشیمان نکنیم که دیگه هر 6 ماه یک بار عوض نکنه به تحریک یک جنایتکار حیوان از حیوان بدتر، بلا نسبت حیوان، من از حیوانات عذرخواهی میکنم، یک کسی مثل شیطان یاهو، یک کسی که 30,000 35,000 کودک فقط در غزه قتل عام کرد و سلاخی کرده و طبق رأی دادگاه بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی باید دستگیر بشه. چنین کسی الان اومده ترامپ رو دنبال خودش کشونده برای جنگی که اصلا جنگ مردم آمریکا نیست. ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم. چرا باید با مردم آمریکا مشکل داشته باشیم؟ ما مردم آمریکا همینان است که دیروز بیش از 10 میلیون نفر اومدن تو خیابون فریاد میزنن ما شاه نمیخواهیم. اومدن تو خیابون فریاد میزنن که نه به جنگ. اینا مردمان دنیا هستن. این که با هوش مصنوعی به دروغ به رئیس جمهور آمریکا اطلاعات غلط برسونن و او رو وادار کنن به یه چیزی، بعدم پول مالیات دهندگان آمریکا رو بیارن صرف یه کاری کنن دنیا رو به هم بریزن. تنگی هرمز فقط تنگی نفت نیست، تنگی کود، تنگی انواع گازهای حساس جهان، تنگی است که کل اقتصاد جهانی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. کی اومده این اسباب رو ایجاد کرده؟ کی اومده به کی حمله کرده؟ ما که داشتیم زندگیمون میکردیم، هزاران سال ما حافظ تنگی هرمز هستیم. تنگی صلح و دوستی بوده. کی اومده این بلا رو به سر این منطقه آورده؟ شیطان بزرگ ترامپ و شیطان کوچک نتانیاهو، 2 تا تروریست که بعدم ادعای پیروزی میکنن. شما با تروریستی میاد نصف شب به یک رئیس جمهور و خونه‌اش، رئیس جمهور قانونی کشور حمله میکنید، نظامیانش رو میکشید، بعدم میبرید اونجا با یک دادگاه مسخره خودتون میاد ادعا در میکنه، ادا در میارید که ما اینو میخوایم محاکمه کنیم. شما به یک ملت به نام ونزوئلا توهین کردید، به کرامت ونزوئلا حمله کردید، شما به کرامت مردم ایران حمله کردید. برای چی میدونم اصلا ما 14,000 کیلومتر از آمریکا دوریم. ملت آمریکا با ملت ایران مشکلی نداره. Nuestro pueblo con la resistencia ha derrotado al enemigo. Hoy día vemos que Donald Trump, con mucho fanfarroneo está suplicando para que entonces se culmine la guerra. Pero seguramente nosotros no los vamos a dejar así de esta forma, que ellos no vengan y cada vez que quieran ataquen a nuestro país y luego cuando están perdiendo digan que ya basta la guerra o alto el fuego. No, eso no es así. Lo vamos a poner en su lugar y los vamos a arrepentir por toda la vida, que nunca más vuelvan a atrever a atacar a Irán. Hasta que no haya justicia, hasta que no pongamos en su sitio este Satán, que cada vez que es peor, pidiendo disculpas a los animales, peor que un animal que ha asesinado a más de 35,000 niños en Gaza, que ha masacrado a esos niños en Gaza, y según la sentencia del tribunal del Corte de La Haya, se considera como un criminal de guerra, siempre arrastra a Donald Trump, y entonces quieren asesinar a la gente en Irán. Así que nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo estadounidense, nuestra guerra no es contra ellos, nuestra defensa no tiene nada que ver con el pueblo de Estados Unidos. El día de ayer salieron como alrededor de 10 millones de estadounidenses a las calles diciendo no a la guerra. Y algunos de los cercanos de Donald Trump con inteligencia artificial le dan informaciones erróneas y entonces están gastando los impuestos que el pueblo estadounidense lo está pagando al gobierno para construir su país y el bienestar de su gente, y lo están gastando en guerras interminables.
El estrecho de Hormuz no es solamente por donde está pasando el crudo, sino que está pasando fertilizantes, cosa que perjudica a la agricultura mundial. Por ahí están pasando diferentes tipos de gases, de LNG. Así que esto impacta tanto a los pueblos y a la economía mundial. Durante miles de años Irán era el protector y quien protegía este estrecho. Este estrecho se llama el Estrecho de la Paz y la amistad entre los pueblos, pero lamentablemente hoy vemos que el gobierno de Donald Trump viene, entonces hace lo que no tiene que hacer y eso perjudica al mundo entero. Ahora pretende que él es quien ha ganado la guerra. Pero eso es mentira, una gran mentira, y están suplicando a diferentes países para poder terminar y salir de esto. Vienen acá y entonces roban a un presidente legítimo, secuestran a un presidente legítimo, asesinan a los militares y ahora están procesando al presidente. Entonces ellos vienen, lo que dañan y perjudican es la dignidad de un pueblo, el pueblo de Venezuela, la dignidad del pueblo iraní. Bueno, tenemos una distancia de 14.000 kilómetros entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es la razón que ellos vengan y nos ataquen? Bien interesante todo este planteamiento. Creo que Adrián quería hacer un aporte cuando fuimos a la pausa musical. Él decía, nos estaba hablando de otro elemento también para tomar en consideración en el marco de este conflicto. Sí, gracias Juan y gracias a nuestro hermano, excelentísimo embajador de la República Islámica de Irán, representante de ese pueblo heroico, hermano, solidario. Siempre tenemos presente esa solidaridad del pueblo iraní en esos momentos más importantes y necesitados que ha pasado por nuestro pueblo años anteriores, años antes de entrar a la pandemia, después, siempre Irán presente y consecuente con nuestro pueblo. Siempre vamos a estar agradecidos, de verdad. Y sí, le aportaba algo, un dato especial, ¿no? Un dato que hay que tomarlo en cuenta, y es la necesidad desesperada que tiene el imperialismo norteamericano por los recursos energéticos que hay en el mundo y que ellos hoy en día están en carencia. Según datos publicados por las mismas redes sociales de la CIA, allí pueden extraer pues esa información. Estados Unidos cuenta con una reserva para 9 años de petróleo, un aproximado de unos 70.000 millones de barriles, que les da una reserva para 9 años, ya que el consumo de ellos es más de 20 millones de barriles diarios. En comparación con Venezuela, según ya en reservas comprobadas, cuenta con más de 330.000 millones de barriles de petróleo. Eso le da una estimación para más de 2.080 años de existencia de petróleo en nuestro país, según nuestro consumo, que es 400.000 barriles diarios, comparado a Estados Unidos, que tiene un consumo de más de 20 millones de barriles diarios. Entonces ahí vemos esa necesidad desesperada que tiene Estados Unidos de actuar en contra del mundo y sobre todo en contra de los países que tienen ese recurso energético, y sin importar el daño que puedan ocasionar a la libre determinación, el libre desarrollo y de la existencia de la especie humana en el planeta, van atacando y van exterminando y van masacrando criminalmente a los pueblos del mundo. La arrogancia, y todo esto es producto de la arrogancia, es producto de
ese estado de necesidad que ellos mismos han creado a través de su política de llevar a cabo la fase superior del capitalismo, un capitalismo ya salvaje, más allá de lo salvaje, criminal, de exterminio. Y bueno, eso podemos ver en el 2019 una muestra de lo que es capaz el imperio occidental con tal de sostener su hegemonía económica, con tal de prevalecer su hegemonía económica, es capaz de atacar la libre existencia de la especie humana en el planeta. Y la muestra, lo que vimos, el COVID-19, microorganismo, que ya hay fuentes confiables que hablan de que fue un microorganismo creado, elaborado en los laboratorios criminales de ese imperio, de ese estado profundo. Entonces es algo que hay que todo, porque todo se mezcla, ¿no? Poco a poco ellos van avanzando en su afán. Bueno, nuevamente agradecido, Juan, agradecido al ciudadano embajador. من اجازه بدید خواستم اشاره کنم که این جنگ برای ما دفاع مقدس شده و ما تا الان بیش از 35,000 نفر از شهروندان کوچه و خیابانمون، از مدرسه تا دانشگاه تا پزشک و کادر درمان، به دست صهیونیست‌های متجاوز و آمریکایی‌های تروریست، منظورم ارتش متجاوز و تروریست آمریکاست، کشته شدند. 800 بیمارستان ما و حدود 1200 کلینیک و مراکز بهداشت و درمانی ما رو عمدن زدن چون اینا رو تو نقشه داشتن. صدها آمبولانس رو با کادرشون، مجروح هم توشون بوده، اینا رو زدن. مراکز تاریخی ایران رو که در یونسکو و جاهای مهم ثبت شده، اینا رو اومدن بمبارون کردن. دانشگاه‌های ما رو بمبارون کردن و مدارس رو، ورزشکاران ما رو کشتن. ورزشکارایی که داشتن والیبال بازی میکردن، داشتن فوتبال بازی میکردن. موسیقیدانان ما رو کشتن. اینها حمله به فرهنگ و تمدن دارن میکنن. اینها از حسادت میخوان هر چه خوبی است از بین ببرن. Quería también mencionar un dato sobre los daños y las bajas que hemos tenido. Esto para nosotros es una guerra sagrada. Durante estas agresiones, ellos han asesinado a más de 35,000 civiles, entre ellos médicos, enfermeros, estudiantes, alumnas. Han asesinado a más de 35,000 ciudadanos iraníes que han sido asesinados por parte del régimen usurpador, el régimen criminal sionista y el ejército violador y agresor de los Estados Unidos. Han destruido a más de 800 hospitales. Han destruido más de 1.200 clínicas y centros médicos, pero es todo intencionalmente porque ellos tienen en su mapa todos esos centros médicos y también los hospitales. Han destruido centros históricos que ya son registrados en el UNESCO, ¿no? Y han destruido escuelas, han destruido diferentes centros deportivos, centros culturales, han asesinado a los ciudadanos iraníes que estaban jugando voleibol, fútbol, a los músicos. Así que es una guerra contra la cultura y la civilización. Así que eso es la envidia que tienen ellos, porque son malos y están en contra de todo lo que es el bien. Ya para terminar, embajador, pudiésemos decir que acudimos a la crisis del hegemonismo unipolar. Estamos en el marco de eso que los ha hecho actuar a ellos sobre nuestros países, ¿no? Para apoderarse de nuestra riqueza en el marco de una gran crisis económica que tienen. Pudiésemos decir en este momento que acudimos a esa crisis hegemónica unipolar. El imperio en decadencia. El imperio en decadencia, exactamente. ببینید اینها یک جنگ ترکیبی رو علیه همه کشورها در راه تأمین منافع خودشون راه انداختن. Ellos
han iniciado una guerra combinada, una guerra híbrida en contra de todos los países del planeta a favor de sus intereses, por sus intereses. اصلا براشون مهم نیست که این کیست و کجاست. شما ببینید کانادا کشوری است که همیشه دوست و یار و یاور کاملة الوداد اینا بوده. ترامپ گفت شما باید به ما بپیوندید، شما بشید من فرماندار من باش، تو خست وزیر. Y no les importa este país dónde está ubicado, en qué parte del mundo esté ubicado. Vean el caso, el ejemplo de Canadá, siempre ha sido amigo, aliado de Estados Unidos, y ahora dice que yo tengo que poner el gobernador y tú tienes que ser parte de Estados Unidos. Ellos quieren que Canadá forme parte de los Estados Unidos. داستان گرینلند رو هم خوب میدونید. Y Groenlandia también han escuchado. پس اینا براشون اصلا مهم نیست که اینا مثل همون پیتون 40 سال پیش که در باغ وحش تهران یه پیتون بزرگ بود با یه پیتون کوچکتر، 40 سال هم با هم توی اون قفس بودن، بالاخره پیتون بزرگ پیتون کوچیک که دوستش بود خوردش. اینا هم اینجورن، اینا فقط میخوان دنیا رو ببلعن و فقط به جیب خودشون نگاه میکنن، منافع خودشون نگاه میکنن. از نظر تئوری امپریالیسم سیونیسم هم همه دنیا باید برده آنها باشن، چون از نظر صهیونیستا هیچ کس غیر از صهیونیستا انسان نیست، حیوانات انسان نما هستن که باید برده باشن. Así que no les importa para nada. Eso es como un ejemplo que yo quería mencionar acá, el serpiente pitón, ¿no? En un zoológico en Teherán habían dos, uno más grande y el otro más pequeño. Durante 40 años estaban viviendo juntos y al final un día tragó el grande al pequeño. Ellos tienen esta ideología, esto es su carácter y su naturaleza, ¿no? Solamente piensan en sus bolsillos y sus intereses. Esto es la teoría que tiene el imperialismo y también el sionismo, porque según los sionistas, ellos son la raza privilegiada y el resto del mundo son los esclavos de ellos. Así que todos somos... Sí, como... seres humanos, somos animales en forma de seres humanos. بنابراین ولی ما در این جنگ پیروزیم. Pero nosotros somos victoriosos. همبستگی ملت‌های مثل ملت ونزوئلا، ملت فلسطین و همه دنیا پشت ماست و این انرژی رو به ما میده. Y tenemos y contamos con la solidaridad del pueblo palestino, del pueblo venezolano, que eso nos da mucha energía y mucho ánimo. و نه تنها اونها رو شکست خواهیم داد که دادیم، بلکه درسی بهشون خواهیم داد که به این زودی ها و به این سادگی ها جرأت نکنن به هیچ کشور مظلوم و طرفدار صلح حمله کنن. Así que no solo los estamos venciendo, así que les vamos a dar una lección que no se atrevan por toda su vida y por toda la vida entonces atacar a los países oprimidos. از همه ملت ونزوئلا که مستقیم و غیر مستقیم همه جوری با ما ابراز مودت و دوستی و همبستگی میکنن تشکر میکنن و بدانید که مردم ایران قدردان مردم ونزوئلا هستند. این فراز و فرودها تمام میشه، اما پیروزی در آخر مال مردم خداست، مال مردمی است که خداوند پشتشون هست و پیروزی از آن عدالت و آزادگی است. Aprovecho la oportunidad para expresar mis palabras de agradecimiento a todo el pueblo de Venezuela, el pueblo noble y heroico de Venezuela, por toda la solidaridad que han tenido con nuestro pueblo, con nosotros. El pueblo iraní agradece a ese gran pueblo. Sabemos que siempre hay altibajos, pero al final los que vencen son los hombres de Dios, los que buscan la justicia y su autodeterminación en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Dile que yo vine preparado para durar como 10 horas aquí hablando, pero que el tiempo de él está recortado y no podemos continuar. Y que nosotros le dimos otra oportunidad. Sí, y que nosotros le dimos palo al Tiburón hace pocos días cuando le ganamos en el béisbol la serie al Imperio, tan picado. Sí. Bueno, muchísimas gracias al embajador de Irán en Venezuela. También muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias que están en sintonía.
y esperamos tener otra próxima oportunidad para seguir conversando este tema y otros temas, y bueno, encomendarnos a Dios, que Dios dé la sabiduría necesaria para que nuestros pueblos, y en este caso el pueblo de Irán, derroten al enemigo número 1 y al enemigo número 2, al Estado sionista de Israel, en defensa de la humanidad, que es lo que nos estamos jugando. Amén, 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 amén. Muchas gracias. Viva Venezuela, viva Irán, viva Palestina. Que vivan. Que vivan. Bueno, con esto nos despedimos, pero nos vamos a despedir con una música que nos están obsequiando los compañeros acá, el embajador y un equipo que está con él, una música de Irán. Así que nos despedimos. Hasta un próximo programa. Suéltala. La hora en Al Son del 23.